Hola, mi nombre es Fátima Sánchez y soy estudiante sexto trimestre de Psicología en la Universidad Bicentenaria de Aragua. Este video es realizado para la asignatura de Ecología y Desarrollo Productivo con el tutor Darwin Hernández. Vamos a estar hablando acerca de el documental Antes de que sea tarde que realizó Leonardo DiCaprio junto con Nat Geo. ¿Cuál es el resumen de este documental? Bueno, Leonardo DiCaprio es un vocero de la paz por el cambio climático de las Naciones Unidas y él viaja alrededor del mundo durante 2 a 3 años, desde el Ártico hasta las selvas de Indonesia, para mostrar los efectos del cambio climático. En el documental, se deja claro que Estados Unidos ha sido el mayor emisor de dióxido de carbono, el elemento más tóxico actualmente que contamina el planeta, en el sentido de las emisiones, ¿no? de CO2. Leonardo DiCaprio va a Indonesia, va a diferentes sitios y en el documental, él se reúne con diferentes personalidades políticas y también religiosas, tales como Ban Ki-moon, quien era en ese momento el secretario general de las Naciones Unidas, el señor John Kerry, quien era en ese momento el secretario del Estado de Estados Unidos, incluso Barack Obama, quien era el presidente de Estados Unidos en ese momento, y el Papa Francisco, y entre muchas otras personas, ¿sí? Para él pedir su opinión acerca del tema y buscar reflexiones y mensajes que comprometan, ¿verdad?, para que se haga un cambio antes de que sea más tarde, como dice el documental, porque todavía se puede refrenar a donde se está conduciendo la Tierra actualmente, en el sentido del cambio climático y el efecto invernadero y muchas cosas, ¿no?, que vamos a seguir viendo más adelante. ¿En qué consiste el movimiento ambiental? El movimiento ambiental también tiene el nombre de movimiento ecologista, movimiento verde, movimiento ambientalista. Esta es una organización social y política a nivel mundial cuyo visión y misión es la defensa del medio ambiente, promueve la educación y la presión y la denuncia de las iniciativas que hacen daño al ambiente y a las políticas públicas, ¿verdad?, que puedan conservar el ambiente. ¿Cuál es el papel de Leonardo DiCaprio en este documental? Él es mensajero de la paz de las Naciones Unidas para el cambio climático. En este film, él actúa como un activista que denuncia el calentamiento global, el cambio climático debido a la contaminación, instando a los países que están dentro de la Organización de Naciones Unidas a realizar un cambio. ¿En qué consiste el calentamiento global? El cambio climático hace referencia a los cambios a largo plazo de las temperaturas y los patrones climáticos. Estos cambios pueden ser naturales, tales como de repente la época que la Tierra tuvo glaciación, épocas de mayor calor. Es algo natural, sí, que sucede conforme pasan las épocas, pero ahorita hay un cambio climático que se está dando a causa de las actividades que están realizando los seres humanos, o sea, esto no es natural. ¿Cuáles son las principales consecuencias del calentamiento global? Temperaturas mucho más elevadas y temperaturas bajas con inundaciones, lluvias. Entonces es como del frío al calor, o sea, por lo menos el fenómeno del niño y de la niña también están relacionados con el cambio climático, que es unos fenómenos que se dan en torno al ecuador, sí, del planeta Tierra. Pero como repito, esto se está dando a consecuencia del cambio climático. Las principales consecuencias del calentamiento global son inundaciones extremas y sequías extremas, olas de calor extremas y olas de frío extremas en diferentes partes del mundo. No todo es calor. Cuanto más se calienta el mundo, mayores son los cambios en el sistema climático. Esto incluye una mayor frecuencia e intensidad de los calores extremos, olas de calor, la reducción del hielo marino,
del Ártico, de la capa de nieve y del permafrost. El cambio climático inducido por el hombre afecta a todas las religiones. Cada vez hay más pruebas de su relación con las olas de calor extremas, fuertes precipitaciones, sequías y ciclones tropicales. En los años 2015 al 2019 fueron los 5 años más cálidos registrados. O sea, en la historia de los registros, ¿sí? Y de temperatura. La década del 2010 a la 2019 fue la más caliente registrada desde que hay registros de temperatura. Es algo alarmante. El calentamiento global continuado intensificará el ciclo global del agua, haciéndolo más variable y cambiando las precipitaciones monzónicas, que son las que más traen dificultad, ¿verdad? Y la severidad de los eventos húmedos y secos. A medida que aumentan las emisiones de dióxido de carbono, el océano y la tierra serán menos eficaces para absorber y frenar la acumulación de dióxido de carbono en la atmósfera. A veces uno cree, ¿no?, cuando hay falta de información, de que las emisiones de dióxido de carbono que se lanzan al aire o a la atmósfera no afectan el océano o no afectan los cuerpos de agua, sean dulces o salados, pero no es cierto. El agua absorbe también y se contamina. Aparte ya de la contaminación del agua, que ya tiene sus propias razones, también la contaminación del aire afecta al agua. El colapso de la capa de hielo, los cambios bruscos en la corriente oceánica y el calentamiento más allá de las proyecciones actuales son resultados menos probables, pero no pueden descartarse, porque vemos que es como una lista así de pasos, y nos estamos dando cuenta de que si nosotros no actuamos como seres humanos responsables que somos, estos resultados que son menos probables pues serán muy probables. Desde mediados de la década de 1980, las temperaturas del aire de la superficie del Ártico se han calentado al menos 2 veces más rápido que la media mundial, mientras que el hielo marino, la capa de hielo de Groenlandia y los glaciales han disminuido en el mismo periodo y las temperaturas del permafrost han aumentado. O sea, las temperaturas del aire en la parte norte, sí, en el polo norte, se calientan el doble más rápido que el resto de la temperatura del aire a nivel mundial, por lo que el hielo se derrite en el polo norte y en Groenlandia. Los glaciales han disminuido en el mismo periodo, las temperaturas del permafrost han aumentado. El permafrost es una capa de la tierra que se encuentra congelada, en la cual hay fósiles vegetales, animales. ¿Cuáles entes gubernamentales tienen un papel protagónico en el film? Bueno, yo creo que, a mi opinión personal, los entes gubernamentales que tienen el papel más protagónico en este film es el Senado de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el Senado de los Estados Unidos son quienes tienen la capacidad, a través de su voto por mayoría, de decretar o no proyectos y leyes que cuiden el medio ambiente. Dice, ¿qué pasa si aumenta 1 grado centígrado la temperatura del planeta? En el Ártico se derretiría la mitad del hielo durante la mitad del año, causando que decenas de miles de hogares se inunden en la bahía de Bengala. La bahía de Bengala la encontramos en Asia, ¿sí? Y está bastante cerca de Oceanía. Y allí hay diversos países, entre los cuales se dice que miles de hogares se van a inundar. O sea, no es nada más un país, son varios países que se encuentran en esta bahía. Dice, ¿cuáles consecuencias tiene el derrame de combustibles fósiles? ¿Cuáles son los combustibles fósiles? Son aquellos que son los cuerpos de los animales, los cuerpos vegetales que se han ido descomponiendo con el pasar de los siglos y de los milenios, y a través de ellos se puede conseguir la producción de energía al momento de quemarlos, tales como el carbón, el petróleo, entre muchos otros. Dice,
Cuando los combustibles fósiles se queman, liberan dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero que a su vez atrapan el calor en nuestra atmósfera, lo que los convierte en los principales responsables del cambio climático, del calentamiento global. Para producir la energía, todos estos combustibles fósiles se someten a combustión, o sea, los queman, liberando así gases como el benzopireno, el dióxido de carbono, el óxido de azufre, el óxido de nitrógeno y el monóxido de carbono. Estos gases son emitidos hacia la atmósfera y tienen diversas consecuencias, tales como la potenciación del efecto invernadero, la lluvia ácida o las precipitaciones ácidas, se da un aumento de la temperatura media del planeta, es decir, el calentamiento global, se da el deshielo de los casquetes polares y por ende un aumento del nivel del agua del mar, hay un incremento de lluvias torrenciales, hay una mayor frecuencia de huracanes y ciclones, hay un aumento de sequías y también de inundaciones, contaminación del suelo, aire, aguas superficiales y subterráneas. Mencione 3 especialistas del filme y sus teorías o puntos de vista. Bueno, primero que nada está el científico Michael Mann, quien ha estudiado el cambio climático desde hace varias décadas y quien ha denunciado de primera mano sobre el tema desde hace muchos años. Ban Ki-moon es quien era el secretario general de la Organización de Naciones Unidas. Él apoya a Michael Mann, sus teorías, su punto de vista, y también habla de que el calentamiento global no solamente está la parte del clima, o sea, como le digo yo, no solamente afecta, bueno, que si llueve o hace mucho sol o mucho calor o olas de calor, sino que esto tiene una influencia en el agua potable que tiene el ser humano a nivel mundial para poder consumir y la comida, el cultivo de alimentación, ¿sí? Humana, y también de los pastos, de los animales que también son para el uso humano. Entonces todo esto puede traer a guerras, a situaciones bastante complicadas que todavía estamos a tiempo de poder de repente minimizar. El señor John Kerry, quien en ese momento era el secretario de Estado de Estados Unidos, también denuncia el tema y insta a que las autoridades tomen cartas en el asunto. Y él pide, ¿no?, de que haya una responsabilidad en las emisiones de CO2 que se están lanzando al medio ambiente. ¿Cuáles son las comunidades más afectadas por el cambio climático? Bueno, hay unos países, unas repúblicas isleñas que se encuentran entre Asia Menor y Oceanía, entre el Océano Pacífico y el Océano Índico. Se llama la República de Myanmar o el país de Myanmar, el país de Palau, el país de Kiribati. Estos son países pequeños en tamaño y en población, por lo que no hay un conocimiento a nivel mundial con la urgencia que debería estar de que estos pequeños países están viviendo ya unas catástrofes climáticas que arriesgan la vida y que incluso muchas de estas personas, claro, la mayoría no tienen los recursos económicos, pero están emigrando a otros países porque hay unas inundaciones muy fuertes, porque estos son países isleños y el nivel del agua ha aumentado y los inunda. Lastimosamente, como estos no son de repente países con una gran influencia económica a nivel internacional, pues no se habla de esto. También se habla de los cultivos y los pastos anegados en la India, los arrecifes de coral que desaparecen, afectando a millones de personas en comunidades pesqueras que pierden su sustento. Algo interesante es que se dice de que los corales para el 2050 van a haber extinto si no se toman las medidas
necesarias para bajar